Bienvenidos y muchas gracias como siempre por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido pues a los profesionales del mundo de la mente, del mundo de la psiquiatría, patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Yo les recuerdo que todos los programas que llevamos realizados, todos los podcasts que llevamos realizados, se pueden escuchar, por si se unen ahora o se enteran ahora vamos a hacer ya el número 59. Los pueden escuchar todos en la web Adamed TV Profesionales, concretamente en el enlace profesionales.adamedtv.com. ¿Cuál es el tema de interés, por supuesto, para los profesionales de la salud y especialmente de la psiquiatría que vamos a abordar hoy? Pues como siempre, nuestro coordinador general, nuestro querido manager de los temas, el doctor Miguel Álvarez de Mon González, que saben que es médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Pues ha hecho sus cábalas, ha preguntado y vamos a hacer un podcast realmente muy, muy interesante. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, muy bienvenido. Ricardo, qué ilusión estar aquí contigo y con nuestra audiencia, un capítulo más. Y lo cierto es que el capítulo de hoy vamos a romper un poco con la dinámica de los últimos 10-20 capítulos, porque hace tiempo que no invitamos a psiquiatras jóvenes y los de hoy son jóvenes. Muy jóvenes, porque además el tema es ser residente en psiquiatría hoy en día. Vocación, dudas y futuro. O sea que tenemos a jóvenes con los que hemos podido departir unos instantes antes de la grabación de este podcast. Concretamente, si me permite, profesor, voy a darles más detalles de nuestros invitados. Por un lado tenemos a la doctora Inés Oliveira Amat, que está graduada en Medicina por la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, MIR de Psiquiatría de tercer año en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, presidenta de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría desde el año 2024. La doctora Oliveira es vocal en la Comisión Nacional de la Especialidad y además es escritora también. La afición de la doctora ha publicado 2 libros de poesía. Los libros son El ensayo, año 2023, y Trema y taxidermia, del año 2025. Bienvenida, doctora Oliveira, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Y vamos a dar la bienvenida a usted por aceptar esta invitación. Saludamos también al doctor Rodrigo Albillos, que es graduado en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, es MIR de tercer año en el Hospital Universitario Puente de Hierro, Majadahonda, vocal de Patología Dual de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría y además está realizando su doctorado en Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares. Doctor Albillos, bienvenido y gracias también por acompañarnos. Bueno, un placer estar aquí, Ricardo. Muchas gracias por la presentación, lo primero, por la organización de este podcast y evidentemente al doctor Álvarez de Mon, a Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este espacio tan reputado. El honor es nuestro y os dejo con el maestro, os dejo con el profesor Álvarez de Mon. Don Miguel, adelante, con la juventud. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. A mí me hace mucha ilusión porque como os he contado antes, yo fui de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría. La Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría se creó cuando yo estaba empezando la residencia, por ahí. Aquí, de hecho, hemos tenido en el podcast a la que era la presidenta cuando yo estaba en la sociedad, que era Nuria Núñez, que ahora está en Zaragoza. Aprovecho para mandarle un saludo. Y luego también me hace mucha ilusión porque estuve implicado varios años, fui tesorero. Y gracias a la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría pues pude participar en simposios. Esto yo os lo contaba antes, que gracias a la sociedad yo pude participar siendo residente en simposios y en talleres, en los congresos, pues en Congreso Nacional, en Europeo, en el Americano. Yo la primera vez que fui a la APA fue siendo residente y teníamos un simposio de 90 minutos y fue fantástico. Y luego, por supuesto, las reuniones de la FPT, ¿no? La European Federation of Psychiatry Trainees. O sea que es fantástica la sociedad y al menos el recuerdo que yo tengo de ella y por eso quiero que nos actualicéis. Entonces, lo primero, Inés, si te parece, como presidenta que eres, querría preguntarte que para los que no estén todavía familiarizados con lo que es la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría,
Por favor, explícanos brevemente qué es. Bueno, como tú has dicho, ¿no? Es un conjunto de residentes que en el año 2015 deciden unirse para unir fuerzas y también para tener una presencia a nivel europeo, porque como bien has dicho, en Europa la mayoría de los residentes tienen asociaciones, ¿no?, que se juntan y van tanto a la FPT como bien has dicho a congresos europeos. Y bueno, ahora mismo, luego lo comentaremos también, estamos en proceso de ser sección de la CPSM, porque como bien has dicho antes, pues es la sociedad un poco que nos soporta más, ¿no?, y nos da como toda esta estructura, y estamos en proceso de esa fusión. Bueno, yo aprovecharé para contar que el que quiera leer el artículo de cómo nació, pues bueno, pues en 2017 publicaron algunos de los que estaban ahí implicados, Nuria Núñez, que era la presidenta, también, bueno, varios más, Víctor Pereira Sánchez, que ahora está en Nueva York, que también ha venido al podcast, publicaron un artículo en 2017 en la Revista Española de Psiquiatría y Salud Mental, contando un poquito la historia de la SERP. Esto que Inés nos ha contado, si alguno quiere, pues que nos escriba, porque le podemos remitir el artículo donde lo relatan con mucho detalle. Y Rodrigo, ¿qué necesidades intenta cubrir la SERP? Bueno, pues un poco en línea a lo que ha dicho Inés, es una sociedad al final que está hecha por y para residentes. De hecho, todos los que estamos ahí estamos haciendo la residencia, entonces, ¿quién mejor que nosotros para conocer un poco qué déficits tenemos, ¿no?, qué necesitamos cubrir más? O sea, al final sí que tenemos el programa formativo en nuestros hospitales, ¿no?, pero sí que queremos ser un espacio para que los residentes se puedan apoyar en nosotros, ver un poco, ¿no?, las líneas en lo que más les gusta, en qué se quieren seguir formando, y en ese sentido es donde nosotros les intentamos ayudar, intentamos hacernos sesiones, webinars acerca de temas que puedan ser interesantes para ellos, incluso ahora, como comentaremos más adelante también, pues otorgarles becas, tener espacios, ¿no?, en congresos, tanto para recibir como formación, para conocernos un poco entre todos los residentes, que yo creo que ese también es uno de los objetivos y es algo muy gratificante. Bueno, y cuéntame alguna acción concreta que hayáis organizado. Mira, pues un poco así a grosso modo estamos organizados por vocalías, ¿vale? Inés es la presidenta, tenemos la vicepresidencia y luego distintas vocalías. Entonces, cada vocalía más o menos se encarga de organizar dentro de su área. Por ejemplo, yo me encargo de la sección de patología dual. ¿Qué cosas solemos hacer? Pues mira, acabamos de hacer ahora, hace una horita, pues una serie de webinars, ¿vale?, sobre casos clínicos, hace una revisión de temas, que es temas de actualidad, que sean interesantes para los residentes, y es un propio residente el que lo presenta, con la ayuda, evidentemente, de un supervisor. Y bueno, ahí es un espacio para compartir, para actualizarnos sobre el tema. ¿Qué otras cosas solemos hacer? Pues tenemos, lo que hemos dicho, espacios en distintos congresos, ¿no?, en el que, aparte de actualizar a los residentes, pues para poder compartir, conocernos y demás. También otorgamos becas para este tipo de congresos. Al tener acuerdos con las sociedades, pues nos permiten otorgar a nuestros socios becas, y gente, ¿no?, que no tenga financiación, pues que pueda acceder a ello. También un tema muy interesante que yo creo que estos años nos estamos ocupando más es el tema de rotaciones externas, que es un poco, para el que no lo sepa, todo el residente tiene unos 4 meses de formación en el extranjero o a nivel nacional, y les intentamos un poco ayudar según sus intereses, poner en contacto residentes que hayan hecho otras rotaciones externas para poder realizarlas. Y yo creo que ese es un poco el grosso de las acciones que tenemos, ¿no, Inés? No sé si se me queda alguna en el tintero. Es que justo es lo que comentas, es tener, porque es decir, hay mucha información y muchas oportunidades, pero es verdad que dependiendo de dónde estés, a veces esa información no llega. Y una de las cosas que intentamos hacer desde, vamos, Rodrigo también lleva 2 años aquí con nosotros y otros residentes, es esa información que llegue a los residentes, es decir, que sepan pues que hay un congreso europeo al que pueden ir, que sepan que la FNP, por ejemplo, organiza un montón de talleres a los que se puede ir y aprender un montón, y esa información que pueda estar en un sitio. Y luego la segunda parte que recalcaría también es el contacto directo con nosotros. Es decir, tenemos unas redes sociales bastante activas en las cuales todos participamos, y los residentes que tengan dudas sobre cosas pues pueden ponerse en contacto con nosotros, y a la vez nosotros podemos ponerles en contacto con otras personas. Entonces creo que eso es un poco, secundando lo que ha dicho Rodrigo, ¿cómo lo resumiría? Qué bueno. Inés, yo ahora te quiero hacer 2 preguntas en las que quiero que te mojes, 2 preguntas a lo mejor con un tinte personal. Uno es, ¿qué te llevó a complicarte la vida presentándote a presidenta de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría?
que yo me acuerdo de que yo yo estaba en la junta directiva y ya exigía tiempo, me imagino que ser presidenta exigirá más. Entonces, ¿qué motivaciones tenías? ¿Qué ilusiones? Eso por un lado, cuéntanos. Y luego ya también un poquito de tu experiencia, de lo que llevas de residencia, y ahora que a través de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría tendrás la oportunidad de estar en contacto con muchos residentes. ¿Qué es lo que a ti te hubiese gustado que te contasen de R0, ¿no? Después del MIR, antes de elegir la especialidad, digamos, para cribar, ¿no? Para seleccionar si esta especialidad es o no para ti, porque yo creo que no es que haya una especialidad mejor que la otra, simplemente que uno tiene que encontrar cuál es la que se adapta a sus intereses, a sus gustos, a su forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor. Uy, qué preguntas más difíciles. Bueno, la primera, a ver, esto fue a raíz de un congreso en la FNP que yo me metí como vocal de psicosis y empecé a hacer proyectos. Y bueno, después de ese año en la vocalia y cuando ya terminó el antiguo presidente, pues hablé un poco con él, hablé con otras personas, me dijeron, bueno, ¿qué te parecería presentarte? Me pareció bien y me apetecía darle una vuelta a la estructura y sobre todo estructurarlo un poco más, porque veía que era una oportunidad, como ha dicho Rodrigo, ¿no? De estar en contacto con otros residentes, de hacer piña y de ver un poco qué se estaba cociendo en la residencia en España, ¿no? Eso por un lado. Y luego también que vi la oportunidad que había de tener un montón de compañeros estupendos con los que compartir la sociedad y poder crear cosas de cero, ¿no? Algunas ya estaban empezadas y otras sí que las hemos creado de cero. Y la segunda pregunta, que me parece muy complicada, ¿qué es lo que me hubiera gustado que me contasen de R0? A ver, creo que todas las especialidades tienen su sino y creo que es muy difícil, igual que es muy difícil encontrar un hospital por lo que te digan ciertas personas, ¿no? Porque uno pregunta y hay un sesgo enorme, ¿no? Porque depende ya no solo del día que haya tenido alguien, sino, bueno, de su ánimo optimista o pesimista, ¿no? Creo que la psiquiatría tiene una parte, ¿no? Como misteriosa que atrae a muchas personas, ¿no? Porque no está todo tan, por así decirlo, concebido de antemano. Y creo que, si te digo la verdad, lo que me hubiera gustado que me contasen de R0 es un poco la variabilidad que había dentro de la psiquiatría, ¿no? Que es algo que no me imaginaba, ¿no? A mí me gustaba mucho la neurología, casi hago neurología, de hecho, al principio, y me hubiera gustado a lo mejor que me explicaran un poco, ¿no? También una de las cosas fértiles, ¿no? Que es esta especialidad, pero también uno de sus puntos débiles, que es un poco la variabilidad, ¿no? Que hay dentro de la especialidad. Así sí, mojándome bastante. No, esto que dices tampoco, o sea, tampoco es el tema del podcast, pero sí que hay una excesiva variabilidad en la práctica clínica entre centros o entre áreas, y eso yo creo que es una cosa que bueno, puede tener aspectos enriquecedores, pero yo creo que habría que mejorar, porque yo creo que la medicina hoy en día está muy protocolizada y eso yo creo que tiene ventajas, ¿no? No puede ser que un paciente sea atendido de una manera diferente según el hospital en el que caiga o el que tenga acceso a más o menos dispositivos según el lugar en el que caiga o según los posicionamientos de los profesionales del lugar, ¿no? Uno tendría que ejercer lo que tenga más evidencia y lo que lo respalde. Pero sí, la verdad que hay una gran variabilidad. Y en ese sentido, Rodrigo, aprovecho para preguntarte, primero a ti por tu experiencia, luego seguro que Inés puede enriquecer, matizar, complementar tu respuesta. Pero hablando de esta gran variabilidad, vosotros justo los dos venís de un hospital universitario en Madrid, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Gregorio Marañón afiliado a la Complutense, el Hospital Puerta de Hierro afiliado a Autónoma, quiero decir, dos universidades muy potentes, dos hospitales muy potentes. Vosotros cuando charláis con otros residentes, ¿qué notáis? ¿Qué os cuentan a lo mejor en zonas, en otras regiones de España que no son capitales de provincia, vamos, que no son ciudades tan grandes, que a lo mejor no son hospitales universitarios? ¿Qué os cuentan? ¿Creéis que la SERP aporta a todos los residentes por igual o creéis que algunos se pueden beneficiar más que otros? Porque yo ahora, bueno, los dos, ¿no? Pero en concreto, como, vamos, los dos en concreto venís de hospitales donde os pueden ayudar para la rotación externa, porque estoy convencido de que tienen grandes contactos. En el Gregorio Marañón, yo conozco a muchos que han ido allí a rotar, pero de fuera de España y de España. Quiero decir que ahí contactos no os faltan. En Puerta de Hierro seguro que tampoco, pero del Gregorio Marañón lo sé de primera mano. Entonces quizá pienso que haya residentes que se pueden incluso beneficiar más, porque vosotros a veces lo único que falta para hacer una rotación externa es un contacto, o sea, ponme en contacto con alguien de este dispositivo. Entonces, ¿tú qué opinas, Rodrigo?
Bueno, o sea, en línea lo que dices, o sea, me parece una pregunta muy, muy interesante, pero yo creo que todos los hospitales en general, esa actividad clínica, ¿no? Esa formación que sí que te aportan, ya sea grande o pequeño, ¿no? Pero a lo mejor lo que dices tú, en un hospital grande, pues puedes tener esas más oportunidades, a lo mejor tema universidad, ¿no? Que puedas tener más vinculado a un campo de investigación o tener más contactos, ¿no? Para una rotación externa. Entonces, en ese sentido, la SERP, yo creo que lo que intenta también un poco es lo que decía Inés, nosotros otorgar toda la información para que llegue a todos los residentes por igual, ¿no? Que eso es un poco lo que creo que es muy interesante, que puedan conocer hoy incluso a través del contacto entre ellos distintas líneas de investigación y que estar a lo mejor en un hospital en una ciudad más pequeña, ¿no? En una región más, incluso dentro de la propia Comunidad de Madrid, pues que puedan tener acceso a todas las posibilidades. Oye, que en su hospital, pues gente que acaba de empezar la residencia, que es muy reciente en su hospital, no tienen ese resi mayor, ¿no? Que yo creo que también nos guiamos mucho por ese sentido, pues que a través de nosotros, ¿no? Que tengan esa posibilidad de comunicarse, oye, a mí me interesa esto, pues voy a preguntarles si tienen información, si me pueden ayudar a poner en contacto, y de esta manera yo creo que así podemos igualar las diferencias, ¿no? Que a lo mejor entre hospitales, entre ciudades también puede haber. ¿Y tú qué opinas, Inés? ¿A ti qué experiencias te llegan de afiliados a la SERP, de colegas vuestros residentes? ¿Qué os cuentan? ¿Quién recurre más a vosotros? A mí me ha sorprendido porque también en sitios pequeños, aunque no parecen pequeños al principio, luego también cuando alguien tiene muchos deseos de hacer algo y mueve cosas en cualquier lugar. De hecho, me acuerdo de las becas estas que damos a través de las EPSM, que son el programa de apoyo a la investigación, que de hecho la que ganó este año pues era un programa en un hospital que no dirías, bueno, pues sí, era un hospital, no era un hospital mínimo, pero bueno, que era un hospital pequeño. Y creo que sí que se dice mucho que a veces lo que tú has dicho, ¿no? La falta de acceso a lo mejor a investigación, pero más que investigación, la oportunidad de conocer a una persona que te va a llevar a donde quieres ir, ¿no? Como bien has dicho, pues a lo mejor en un sitio más grande tenemos más suerte de poder tener contactos por los congresos o por lo que sea, y a lo mejor en otros sitios no. Pero a mí me ha sorprendido que cuando alguien tiene verdaderas ganas de investigar, de hacerse preguntas, de responderlas y de moverse, pues esté en un sitio o en otro, lo consigue. Nosotros, pues dentro de lo que podamos hacer, lo intentamos estar ahí y sobre todo informar, ¿no? Informar de lo que hay para que nadie se lo pierda porque no sepa que existe. A mí es que de verdad lo vuelvo a decir, a mí la SERP es que me ayudó mucho. Por eso yo animo a todos los que nos estén oyendo a afiliarse a la SERP o darle publicidad, porque la verdad que es una sociedad que hace mucho bien y yo creo que sí que cubría una necesidad y me parece súper bien que os estéis aliando, asociando, que estéis pidiendo ayuda y que os estén ayudando desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, porque al final es importante también buscar apoyos, evidentemente. O sea que me alegro mucho, y estoy convencido de que vais a poder ayudar a muchos residentes y que vosotros mismos implicándoos en la SERP, seguro que os va a hacer mucho bien. Ahora ya una pregunta más como por cotilleo, ¿no? Esto por cotilleo. En general, hoy en día, que probablemente no haya cambiado, pero a los residentes, ¿qué rotaciones os suelen gustar más? ¿Cuál menos? No sé quién de los dos se quiere arrancar. No digo tanto vuestra experiencia personal, sino en general, ¿eh? Pues yo qué sé, pues a lo mejor hay una gran variabilidad y depende. O a lo mejor huís de agudos y buscáis la consulta externa o la rotación externa, que la rotación externa suele ser muy agradable porque uno suele estar muy eximido de responsabilidades y no suele tener guardias. Entonces, es muy cómoda la rotación externa. No sé, bueno, yo creo que esta pregunta Rodríguez, yo creo que sí que Rodrigo, es bastante personal esta pregunta. Entonces también un poco polémica. Entonces yo diría que hay, yo creo que al menos por la experiencia que tengo en estos añitos, hay psiquiatras de hospital, psiquiatras de consulta, pero yo creo que un poco en general, al menos Inés, yo creo que también compartirás esa opinión en un hospital grande, yo creo que una rotación de urgencias, que a lo mejor no todos los hospitales hay, en la mía por ejemplo no hay, sino que directamente es la guardia, yo creo que es una a lo mejor de las más temidas por la sobrecarga que cada vez tenemos, ¿no? Que la actividad cada vez va siendo mayor. Y esa yo te diría, al menos, no sé, Inés, tú qué piensas, la de urgencias yo creo que es como la más temida o la que menos suele gustar. Luego ya lo que decías tú, Miguel, agudos, consulta, pues yo creo que cada uno ahí puede tener su preferencia. Yo, si quieres que me moje, yo a mí me gusta más a lo mejor la consulta, la interconsulta,
pero sin una hospitalización, el tema gusta y el me gusta. Pero yo te diría, por respondiendo a la pregunta, urgencias. Yo creo que puede ser la más temida o que la que más rechazo puede generar. Hombre, yo creo que No sí, sé qué porque, piensas en claro, eso. estoy de acuerdo, porque, o sea, preguntando también, hombre, se aprenden cosas, porque uno se tiene que aprender a manejar. En mi hospital, por ejemplo, sí que hay rotación de urgencias, que para mí fue extremadamente útil, porque fue al principio de R2, por tanto, antes de hacer guardias ya de R2, pude tener más soltura y aprender un poco cómo funcionan las cosas. Pero es verdad que, bueno, pues que es un tipo de psiquiatría, como todos sabemos, diferente, en ocasiones, pues que te drena muchísimo y te requiere pues un tesón y una tranquilidad pues que se mantiene porque es nuestro deber, pero es complicado. Y claro, es al final una guardia, ¿no? Es una guardia, pero por la mañana. Entonces, pues bueno, también tiene su parte buena porque esos pacientes existen y hay que saber estar ahí, pero yo creo que a nivel general, preguntando, que también antes de esta entrevista hemos hecho alguna pregunta a los residentes y todo esto, pues creo que eso sería, como bien dice Rodrigo, la que más se teme. Donde más os queremos es donde más teméis. Te curte, es necesaria porque es donde hay cines que te curte, ¿no? Que yo creo que eso es que es importante. Ahí es donde aprendes a manejarte en la urgencia, pero es dura, sin duda. Sí, es dura. Y una pregunta, a ver, Inés, ¿tú qué opinas? Y luego tú, Rodrigo, me gustó mucho bien, en el último Congreso Nacional de Psiquiatría hubo un simposio, creo que era simposio, sobre salidas profesionales y me llamó positivamente la atención, porque esto quizás sea una impresión, pero mi sensación es que los residentes hoy en día estáis más abiertos a diferentes salidas profesionales de lo que podíamos estar hace 10 o 15 años. Porque ahí me acuerdo que en ese simposio, pues digamos que se debatía o se hablaba como de alternativas diferentes a seguir en el hospital donde uno hubiese hecho residencia o irse a uno de esa misma ciudad, a uno diferente o de otra ciudad. Pero quiero decir que se hablaba de posibilidades diferentes del track habitual. Se hablaba incluso de salidas pues a lo mejor a temas de investigación, al menos temporalmente. Se hablaba de salidas a la industria farmacéutica, se hablaba de salidas a la práctica privada, que me parece positivo que se ponga sobre la mesa para que la gente, los residentes, sepáis que existen muchas posibilidades, que yo creo que una de las cosas más bonitas de nuestra profesión es que además de que puede ser polifacética, es decir, que tiene varias patas, la asistencial es la más importante y la predominante, pero que hay otras patas, que es que además de ser polifacéticas, que se puede ejercer en distintos lugares u ámbitos. Quiero decir que no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino, ni que aquí, no, igual que la residencia, sí que hay un camino preestablecido que hay que hacer si uno quiere ser especialista, ¿no? Porque es verdad que en medicina estamos muy habituados a tener el camino ya establecido, ¿no? Carrera, mi especialidad, pero me encanta ver que los residentes estéis abiertos a que no hay que seguir ningún camino preestablecido al acabar la residencia. No sé tú qué opinas, Inés, a lo mejor luego ese simposio estaba vacío, ¿eh? Hombre, entiendo que eso es algo que también con los años, bueno, yo es que conozco a varios residentes, bueno, ya no residentes adjuntos que acaban de terminar y han seguido caminos muy distintos, pero entiendo que también eso es una información. Por ejemplo, hay muchas becas, a lo mejor después de terminar la residencia, pues uno le apetece investigar algo, hacer una tesis doctoral, estar más centrado en la tesis doctoral, que hay contratos diferentes, ¿no? Que uno puede tener una beca y luego tener un contrato a tiempo parcial, que si a uno le interesa algo, pues también se puede ir fuera, puede hacer un fellowship, bueno, todo este tipo de cosas, y luego, evidentemente, la práctica privada y lo que has comentado de la industria farmacéutica. Claro, yo creo que eso es bonito, es plural, ¿no? Y creo que al final también ocurrirá en otras especialidades, seguramente, que a alguno pues en hematología pues le gustará más quedarse en el laboratorio y otro hacer más clínica, ¿no? Creo que a mí me gusta la integración, a mí personalmente no, porque me gusta mucho la clínica y creo que es importante e interesante investigar y abrirse a otras cosas, ¿no? Para tener una visión entera de lo que es la psiquiatría. Pero sí, no fui a ese simposio, la verdad, pero me parece muy útil para los residentes y para cualquiera que incluso sea adjunto joven y le interese pensar en qué pueden ser sus salidas. ¿Y tú, Rodrigo, has tenido ejemplos a tu alrededor, a lo mejor en tu hospital o cerca, digo, o simplemente cercanos a ti? Porque bueno, yo creo que sí que me parece muy positivo que estéis abiertos a lo que a cada cual le cuadre más.
O sea, tal cual lo que dices, pero además es que últimamente estoy teniendo con adjuntos más mayores este tipo de conversaciones que a ellos también les resulta muy, muy llamativo y nos invitan, ¿no? Y nos apoyan en este sentido que tengamos hay otra visión a lo que a lo mejor antiguamente había, tenemos como ICINES más posibilidades, ¿no? Yo creo que la parte más clínica, investigadora, que siempre ha podido estar y cada uno toma ahí un poco su camino, pero ahora también hay otras opciones, el tema de divulgación científica, ¿no? Yo creo que es una salida que también puede tener ahí el hueco para nosotros, de educar en ese sentido a la población. Y un punto que me parece muy interesante también a nivel clínico es el tema de salidas al extranjero, que recuerdo yo, Miguel, que en el Congreso Europeo que coincidimos, que llegase a haber puestos, ¿no? en otros países que vinieran aquí a reclutar médicos en España y que yo cada vez veo más gente que está optando por ejercer la medicina, ¿no? en otros países, que no sé si antiguamente era tan frecuente, pero yo cada vez veo que lo es, no solo en psiquiatría, cada vez lo veo en más especialidades. No, el stand de Irlanda estaba lleno. Claro, aquí han sacado la chequera y a llevarse a psiquiatras y a médicos de cualquier especialidad. Sí, no, el stand de Irlanda en el Congreso Europeo estaba lleno. Bueno, pues yo ya para cerrar os quiero hacer una última pregunta que quiero que contestéis los dos. Entonces, tú, Inés, lo primero quizá, como presidenta, dinos dónde ves tú la SERP dentro de 5 o 10 años. ¿Dónde te gustaría verla? Porque el tiempo pasa volando. Entonces, en 5 o 10 años, ¿dónde te gustaría ver la SERP? Pues mira, sinceramente me gustaría verla más abierta hacia Europa también. Es decir, potenciando un poco esa parte europea que espero que junto con las EPSM eso también se pueda, no estamos en camino, pero que pueda mantenerse, porque creo que a nivel europeo, como bien has dicho, una de las cosas buenas de estar en la SERP o de participar de cualquier manera como socio, es que de ahí salen muchos proyectos muy interesantes europeos y conoces a muchas personas, a muchos residentes o psiquiatras jóvenes que están interesados en hacer cosas y de ahí pueden salir grandes preguntas y grandes proyectos de investigación o de otro tipo. Y creo que eso es lo que a mí me gustaría ver, o sea, dentro de que que mantenga la estructura y sobre todo la ilusión, ¿no? Entre nosotros y entre los residentes que vengan cuando nosotros hayamos terminado, pues que esté más hacia Europa y que esté haciendo proyectos y que haga encuestas y que haga todo este tipo de cosas que hacen que podamos ver dónde está la psiquiatría y hacia dónde puede ir. Y Rodrigo, para terminar, la respuesta de Inés me parece tan buena que yo creo que no hay que ni complementarla ni enriquecerla. Entonces, contigo cierro con una pregunta diferente, que es, aprovechando que podemos difundir este podcast entre los socios de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría, quiero que nos convenzcas a todos los que te estamos escuchando de que merece la pena implicarse en la SERP. Dinos por qué, convéncenos. Vale. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que es un espacio muy, muy útil para cualquier residente, ¿no? Sobre todo esos R0 que se van a incorporar ya dentro de poquito, pues para poder completar su formación, que no dudo que va a ser buena en el centro, ¿no? En cualquier centro de España en el que se formen, pero de poder depositar en nosotros ellas sugerencias, esas lagunas que a lo mejor pueden tener y que podamos ayudar con nuestras actividades, que también nos propongan ellos actividades para poder seguir creciendo, sin olvidar esa parte también de conocernos, ¿no? De poder colaborar en proyectos, que yo creo que es muy útil, muy enriquecedora para todos y sin olvidarnos también esas oportunidades que podemos ofrecer a nivel de becas en esa gente que tenga menos oportunidades, que yo creo que sin duda se pueden beneficiar de todo esto, tanto ellos como nosotros, y podéis seguir creciendo y veremos a dónde llegamos en unos 5 o 10 años, si se cumplen las expectativas, como dice Inés, o si vamos incluso más. Y conoceros, que eso es fantástico. O sea, es fantástico tener la oportunidad de conocer a otros residentes e intercambiar impresiones. Bueno, Inés, Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Un placer auténtico, de verdad. La fuerza, la ilusión de la juventud. Vosotros sois del siglo XXI. ¿Os acordáis de un anuncio de televisión que decía para la generación HASP? Están preguntando, ¿es este hombre de qué les está preguntando? Pues significaba jóvenes aunque sobradamente preparados. Y ahí estáis vosotros dos. Sois jóvenes aunque sobradamente preparados. Gracias, Inés, gracias, Rodrigo, Miguel, como siempre, gracias. Os has montado un podcast maravilloso y te espero en el siguiente. Gracias a todos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Cuidaros a vosotros por aceptarla. Bueno, cerramos, pero antes de cerrar, como siempre, ya saben que tenemos un correo electrónico para contestar sugerencias, preguntas a las que ustedes quieran proponernos programas, podcast. El correo electrónico en cuestión es contacto@psiquiatriatoday.com. Como siempre, ya saben que el programa ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Gracias y, como siempre, hasta el próximo podcast.